¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa a una persona al límite? No me refiero a la furia desmedida o a la ambición desbocada, sino a ese instinto primario, esa necesidad visceral que nos lleva a cruzar fronteras que jamás creímos posibles. Imagina a un hombre, un padre soltero, cuyo mundo se ha reducido a la lucha constante contra la pobreza. Cada día es una batalla por la supervivencia, no solo la suya, sino la de su hijo. Las paredes de su hogar, descascaradas y frías, son un reflejo de la precariedad que lo envuelve. El sonido del estómago vacío, la preocupación en los ojos de su hijo, la incertidumbre del mañana, todo ello conforma la banda sonora de su existencia. En este escenario de carencia extrema, donde la dignidad se aferra a los últimos hilos de la esperanza, surge una imagen que rompe con la habitual resignación. Un hombre ofreciendo sus últimas fuerzas, el sudor empapando su ropa humilde, para barrer el jardín de un magnate. No busca un empleo, ni siquiera una limosna ostentosa. Su súplica es tan básica, tan fundamental, que duele contemplarla. Un simple vaso de agua. Este acto, tan cargado de desesperación y a la vez de una dignidad inquebrantable, es el punto de partida de nuestra historia. Es la chispa que de manera inesperada ilumina el abismo que separa dos universos, el de la opulencia desmedida y el de la indigencia aplastante. Este hombre cuya vida es un lienzo pintado con los trazos duros de la lucha diaria, se encuentra de pronto arrojado, casi por accidente, a la órbita de un CEO acaudalado. No como un empleado más, sino en un rol que nadie anticiparía, el cuidador del hijo de este potentado, un niño que, quizás, en medio de todos los lujos materiales que lo rodean, anhela algo mucho más valioso y esquivo, la calidez de una conexión humana genuina, la simple presencia de alguien que lo vea más allá de las posesiones y el estatus. Nuestra narrativa se desplegará, entonces, en el contraste visual más crudo y palpable. Veremos la crudeza de los barrios humildes, el polvo que se levanta con cada paso, la vida que se abre paso entre la escasez, y lo contrastaremos con los salones pulcros, fríos y silenciosos de la élite, donde cada objeto parece gritar riqueza y poder. Exploraremos cómo un acto tan elemental, nacido de la pura necesidad, puede tener el poder de desmantelar las barreras sociales más infranqueables y, lo que es más importante, abrir las puertas a la empatía. Es la historia de cómo un vaso de agua puede convertirse en el catalizador de un entendimiento mutuo, un entendimiento que, al final, redefine por completo nuestra noción de lo que realmente significa ser rico. No se trata de un cuento de hadas con finales predecibles, sino de una exploración profunda de la condición humana, de las fuerzas que nos mueven y de las conexiones inesperadas que pueden surgir en los lugares más insospechados, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la capacidad de ver y ser visto, de comprender y ser comprendido. Este escenario, a primera vista tan particular y específico, toca fibras universales. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido el peso de la necesidad. Hemos mirado a nuestro alrededor y nos hemos preguntado cómo seguir adelante. Quizás no en la misma magnitud que nuestro protagonista, pero la experiencia de la carencia, de la lucha por lo básico, es una parte inherente de la existencia humana. Y por otro lado, todos hemos sido testigos o incluso partícipes de la brecha que separa a los que tienen de los que no tienen. Una brecha que a menudo parece insalvable, marcada por prejuicios, por miradas de superioridad o, peor aún, por la indiferencia. Sin embargo, nuestra historia nos invita a cuestionar esa aparente solidez de las barreras sociales. Nos propone que,
A veces, un gesto tan simple como ofrecer o recibir un vaso de agua puede ser el punto de quiebre que revele la fragilidad de esas estructuras y la humanidad compartida que reside debajo de ellas. La figura del padre soltero, despojado de casi todo, excepto de su amor por su hijo y su dignidad intrínseca, es un espejo en el que muchos podemos reflejarnos, no en su desesperación, sino en la fuerza que emana de la paternidad, en el impulso inagotable de proteger y proveer. El magnate, por su parte, no es presentado como un villano caricaturesco, sino como un ser humano complejo, inmerso en un mundo de responsabilidades y presiones que, aunque distintas, no son menos reales. Su opulencia, que para muchos podría parecer la cúspide de la felicidad y el éxito, puede esconder también sus propias formas de vacío y soledad. La presencia del niño, ajeno a las complejidades del mundo empresarial de su padre, se convierte en un elemento crucial. Es a través de los ojos y las necesidades de este niño que las rígidas estructuras del mundo del magnate comienzan a resquebrajarse. La narrativa se centra en la interacción entre estos dos mundos, no desde la perspectiva de la crítica social directa o del juicio moral, sino a través de la observación de las dinámicas humanas que se desatan cuando dos realidades tan dispares se ven forzadas a encontrarse. Se trata de descubrir cómo la empatía puede florecer en los terrenos más áridos, cómo un acto de compasión puede ser contagioso y cómo, en última instancia, el entendimiento mutuo puede ser la forma más pura y valiosa de riqueza. Este relato es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la riqueza y la pobreza, y a reconocer la profunda interconexión que, a pesar de las diferencias, nos une como seres humanos. El contraste entre la vida del padre y la del magnate no es solo una cuestión de posesiones materiales, sino de la arquitectura misma de sus realidades cotidianas. Para el padre, cada día es una coreografía de escasez. El agua es un tesoro, la comida una conquista, y el techo sobre su cabeza una victoria efímera. La pobreza impone una disciplina férrea, una constante evaluación de prioridades donde la supervivencia eclipsa cualquier otro anhelo. Las decisiones se toman en el filo de la navaja, calculando el riesgo y la recompensa en términos de energía vital y recursos mínimos. Las calles polvorientas de su barrio son un laberinto de desafíos. El transporte precario, la falta de servicios básicos, la constante presión de las deudas. En este contexto, el acto de barrer un jardín, un trabajo que para otros sería trivial, se convierte en un acto de audacia, una apuesta desesperada por un recurso tan fundamental como el agua, un bien que en su hogar se raciona con la precisión de un alquimista. Por el contrario, el mundo del CEO está diseñado para la eficiencia y el confort, un ecosistema donde las necesidades básicas están cubiertas antes incluso de ser percibidas. Las puertas se abren con un toque, la información fluye a través de pantallas brillantes y el tiempo se gestiona con agendas meticulosamente planificadas. La opulencia crea un velo de aislamiento, un entorno donde las interacciones humanas a menudo se filtran a través de intermediarios y protocolos. La falta de contacto directo con las realidades más crudas puede generar una desconexión sutil pero profunda, una incapacidad para calibrar el valor intrínseco de las cosas más sencillas. El jardín que el padre barre para el CEO es quizás una extensión de su estatus, un símbolo de control sobre la naturaleza, un espacio de recreación pasiva. La idea de que alguien pueda ofrecer trabajo físico, de que la tierra misma pueda ser una fuente de sustento en su forma más elemental, puede ser ajena a su paradigma. Ahora, consideremos cómo esta dicotomía se manifiesta en la percepción del tiempo y el esfuerzo. Para el padre, cada gota de sudor tiene un valor tangible, una inversión directa en la posibilidad de un alivio.
El esfuerzo físico es una moneda de cambio, una demostración de voluntad en un mundo que a menudo parece no ofrecer alternativas. La energía que invierte en barrer es un acto de fe, una creencia en que ese esfuerzo, por humilde que sea, podría abrir una rendija en la muralla de su adversidad. La jornada laboral, para él, es una maratón agotadora, donde cada hora cuenta y el descanso es un lujo que rara vez puede permitirse. En contraste, el tiempo del CEO se mide en oportunidades de negocio, en negociaciones complejas y en la expansión de su imperio. El esfuerzo físico es algo que delega, que se gestiona a través de sistemas y personal. La energía se canaliza hacia la estrategia y la visión a largo plazo, no hacia la labor manual. El concepto de trabajo duro en su esfera adquiere una connotación diferente, más intelectual y estratégica que física. La idea de que el valor reside en la simple aplicación de la fuerza física, en el sudor y el cansancio, puede parecerle arcaica o incluso ineficiente. Esta disparidad en la concepción del valor del esfuerzo y el tiempo es fundamental para entender la brecha entre sus mundos. La necesidad del padre es inmediata y existencial. La ambición del CEO es expansiva y a menudo abstracta. La dinámica de poder implícita en la interacción inicial entre el padre y el magnate es un terreno fértil para explorar las sutilezas de la influencia social y la percepción de valor. El padre, al ofrecer sus servicios por algo tan elemental como agua, no solo está buscando saciar una sed física inmediata, sino que también está exponiendo una vulnerabilidad que paradójicamente puede ser una forma de fortaleza. Su petición, despojada de artificios y pretensiones, resalta la desnudez de la necesidad humana fundamental. En este acto, él no se presenta como un igual, ni siquiera como alguien que aspira a la igualdad en ese instante, sino como un ser que implora por una mínima concesión. Esta humildad radical, sin embargo, puede ser más desarmante para el magnate que cualquier exigencia o demostración de habilidad. El CEO, acostumbrado a transacciones donde el valor se cuantifica en cifras y contratos, se enfrenta a una oferta que desafía sus métricas habituales. El precio que el padre está dispuesto a pagar, su esfuerzo físico, su dignidad en juego, es intangible y, por lo tanto, difícil de evaluar dentro de su marco de referencia. Por consiguiente, la decisión del CEO de conceder el vaso de agua o de ir un paso más allá no se basa únicamente en un cálculo de conveniencia o en una norma de caridad corporativa. Se convierte en una experiencia que lo confronta con una realidad que sus asesores y sus balances financieros no pueden replicar. Es un encuentro con la materia prima de la existencia humana, desprovista de las capas de complejidad que él mismo ha construido a su alrededor. Piense, por ejemplo, en cómo un chef de renombre, acostumbrado a crear platos sofisticados con ingredientes exóticos, podría sentirse extrañamente conmovido al probar una fruta silvestre ofrecida por un niño, una fruta que representa la pureza del sabor y la sencillez de la naturaleza. De manera similar, el magnate se ve interpelado por la autenticidad cruda de la solicitud del padre. La sed del hombre no es una metáfora de un deseo insatisfecho en el ámbito empresarial. Es una necesidad biológica primordial. Además, esta situación pone de relieve la naturaleza a menudo artificial de las jerarquías sociales. El padre, en su estado de indigencia, ocupa la posición más baja en la escala social y económica. Sin embargo, al exponer su necesidad más básica, invierte el flujo habitual de poder. El magnate, por muy rico y poderoso que sea, no puede crear agua de la nada, ni puede comprar el alivio inmediato que esa simple bebida proporciona. En ese instante,
El poder del Padre reside en la universalidad de su necesidad, una necesidad que ningún nivel de riqueza puede erradicar por completo. Es como si el Padre, al pedir agua, estuviera recordando al CEO la fragilidad compartida de la condición humana, un recordatorio que trasciende las transacciones comerciales y los acuerdos legales. La disposición del Padre a ofrecer su esfuerzo, incluso por algo tan básico, demuestra una resiliencia y una voluntad de subsistencia que, en sí mismas, poseen un valor intrínseco, un valor que el mundo del CEO, a menudo enfocado en la acumulación y el crecimiento, podría haber olvidado o subestimado. La dinámica de la interacción se transforma radicalmente cuando el foco se desplaza hacia la figura del niño. Su presencia, inicialmente periférica, se convierte en el epicentro de un potencial cambio. El niño, inmerso en un entorno de abundancia material, pero carente de conexión humana genuina, representa un lienzo en blanco donde las lecciones del padre y las realidades del magnate pueden converger. Pensemos en la forma en que los niños absorben el mundo que los rodea, no a través de juicios preconcebidos o barreras sociales, sino a través de la observación directa y la necesidad de afecto. Para este niño, el jardín del magnate, con su manicura impecable y su diseño calculado, puede ser un espacio de exploración, pero carece de la espontaneidad y la vida que un niño anhela. La figura del padre, con su sudor, su esfuerzo visible y su súplica desprovista de pretensiones, introduce una variable inesperada en su ordenada existencia. Profundicemos en la psicología infantil en este contexto. Un niño no evalúa la pobreza o la riqueza en términos abstractos, percibe la calidez, la atención, la presencia. El padre, al ofrecer su fuerza de trabajo para obtener un vaso de agua, está demostrando un tipo de amor parental que es visceral y directo, la voluntad de esforzarse al máximo por una necesidad básica. Esta demostración de sacrificio, de poner el bienestar del hijo, implícito en la necesidad de agua, por encima de su propia dignidad aparente, resuena en un nivel que las posesiones materiales del CEO no pueden alcanzar. El niño, al observar esta interacción, o al ser testigo de la presencia del padre en su entorno, comienza a percibir una autenticidad que quizás falta en las interacciones de su propio mundo. Quizás los empleados de su padre son eficientes pero distantes, sus tutores informados pero fríos. El padre, por el contrario, encarna una lucha palpable, una conexión con la realidad que trasciende las pantallas y los acuerdos. Por ende, la tarea de cuidar al niño se convierte en un terreno de aprendizaje mutuo. El padre, a través de su experiencia de vida, puede impartir lecciones sobre resiliencia, sobre el valor del esfuerzo y sobre la importancia de las conexiones humanas. No se trata de lecciones académicas, sino de la transmisión de sabiduría a través del ejemplo. El padre, al interactuar con el niño, no solo está buscando mejorar su propia situación, sino que está invirtiendo su energía en la formación de otro ser humano. Su paciencia, su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas, su comprensión de las dificultades, se convierten en herramientas pedagógicas. Considere, por ejemplo, cómo un niño que aprende a compartir un juguete con otro niño en el parque experimenta una lección de empatía mucho más poderosa que si se le explicara el concepto en un aula. La interacción directa, la experiencia vivida, es lo que moldea su comprensión. En contraposición, la presencia del padre en la vida del niño puede comenzar a desmantelar las barreras invisibles que el lujo ha erigido. El niño puede empezar a cuestionar la normalidad de su propio entorno, a notar las ausencias, a anhelar la espontaneidad que el padre, a pesar de sus circunstancias, parece poseer. La simplicidad de la petición de agua, por ejemplo,
puede resonar en el niño como un acto de valentía y necesidad, contrastando con la aparente facilidad con la que él mismo accede a todos sus deseos. Es esta yuxtaposición de realidades, la del padre que lucha por lo básico y la del niño que lo tiene todo pero anhela algo más, lo que crea el terreno fértil para una conexión genuina. La vulnerabilidad expuesta por el padre, en lugar de ser vista como debilidad, se revela como una puerta de entrada a la empatía para el niño y quizás, de manera más impactante, para el propio magnate. La genuina necesidad humana, cuando se presenta sin filtros, tiene el poder de derribar las defensas más sofisticadas. La noción de riqueza trasciende, sin duda, la mera acumulación de capital. En este contexto, se revela como una compleja red de percepciones, valores y, sobre todo, de conexiones humanas. Ahora, piensen en cómo las estructuras de poder, tan arraigadas en la sociedad, influyen en nuestra comprensión de lo que significa ser próspero. El magnate, inmerso en un mundo donde las transacciones se rigen por la lógica del mercado y el valor se mide en términos de retorno de inversión, podría inicialmente interpretar la súplica del padre como una transacción más, una oportunidad de ejercer su influencia. Sin embargo, la desproporción entre la oferta, un vaso de agua, y la demanda implícita, dignidad, supervivencia, crea una disonancia cognitiva. Es precisamente esta disonancia la que abre una grieta en su visión pragmática del mundo. En consecuencia, la intervención del padre en el jardín del magnate no es solo un acto de necesidad, sino un desafío a la concepción unidimensional de la riqueza que prevalece en los círculos de élite. El padre, al exponer su vulnerabilidad, está demostrando una forma de capital que el magnate, a pesar de su fortuna, podría haber perdido: la resiliencia ante la adversidad, la capacidad de encontrar valor en lo más básico y la fuerza intrínseca que emana de la responsabilidad parental. Consideren la siguiente analogía. Un banquero experto en finanzas complejas podría verse desconcertado ante un agricultor que, sin poseer títulos ni acciones, sabe exactamente cómo leer las nubes y predecir la lluvia. Un conocimiento que, en su contexto, es de un valor incalculable para la supervivencia. De manera similar, la riqueza del padre reside en su sabiduría práctica y su fuerza vital, elementos que el dinero no puede comprar. Además, la narrativa se enriquece al explorar las implicaciones psicológicas de la opulencia. La constante exposición a la abundancia puede generar una especie de ceguera de privilegio, donde las luchas de aquellos que carecen de lo básico se vuelven invisibles o se trivializan. El magnate, al encontrarse frente a la petición de agua, se ve obligado a confrontar esta ceguera. La simplicidad de la necesidad del padre actúa como un espejo, reflejando no solo la carencia del otro, sino también, de manera más sutil, la potencial carencia de conexión humana en su propio entorno. Las interacciones en su mundo, a menudo mediadas por la formalidad y el interés propio, pueden carecer de la autenticidad y la empatía que un acto de pura necesidad puede evocar. Por lo tanto, la inclusión del niño en esta ecuación actúa como un catalizador. Su perspectiva, libre de las complejidades y los filtros del mundo adulto, es fundamental. Los niños poseen una capacidad innata para percibir la autenticidad y la necesidad. Para el niño, el padre no es un problema financiero o un empleado, sino una persona que está haciendo un esfuerzo tangible por algo vital. Esta observación directa puede sembrar en el niño una semilla de comprensión que trasciende las lecciones formales sobre el valor del dinero o el estatus social. Pensemos en cómo un niño pequeño, al ver a un compañero llorar por un juguete roto, puede ofrecer su propia mano para consolarlo. Un acto de empatía espontánea que no requiere una explicación teórica. La presencia del padre, con su lucha visible,
Introduce una narrativa de la vida real en el mundo aséptico del niño, una narrativa que habla de esfuerzo, dignidad y la importancia de las necesidades humanas fundamentales. Por consiguiente, la interacción entre el padre y el niño dentro del opulento entorno del magnate se convierte en un microcosmos de cómo las barreras sociales pueden comenzar a desdibujarse. El padre, al cuidar al niño, no solo está desempeñando un rol, sino que está compartiendo su visión del mundo, una visión marcada por la resiliencia y la apreciación de lo esencial. El niño, a su vez, está aprendiendo, no a través de discursos, sino a través de la experiencia directa sobre la diversidad de la vida y el valor de la conexión humana. Esta dinámica, lejos de ser una simple transacción, representa una oportunidad para la transformación mutua, donde la verdadera riqueza se redefine no en términos de posesiones, sino de comprensión y empatía compartida. La aparente fortaleza del magnate se ve desafiada por la vulnerabilidad del padre, y la aparente debilidad del padre se revela como una fuente de fortaleza humana inagotable. La dinámica de la negociación, incluso en sus formas más sutiles y no verbales, se manifiesta de manera fascinante cuando dos mundos tan antagónicos como el de la opulencia y la indigencia chocan. En la escena del jardín, el acto de barrer por parte del padre no es una simple transacción de trabajo por un bien, sino una compleja danza de señales. El padre, al ofrecer su esfuerzo, está proyectando una imagen de autosuficiencia, a pesar de su precaria situación. No está pidiendo caridad de manera pasiva, está proponiendo un intercambio, aunque desequilibrado. Esta iniciativa, este intento de mantener un atisbo de control sobre su propio destino, es un rasgo distintivo de la dignidad humana que resuena incluso en la desesperación. Para el magnate, acostumbrado a dictar los términos de sus acuerdos, encontrarse con esta oferta tan elemental pero tan cargada de intención podría ser desconcertante. Podría verse obligado a reevaluar su percepción del valor. ¿Cómo se pondera el esfuerzo físico de un hombre contra el coste de un vaso de agua? Esta pregunta, que trasciende la contabilidad básica, lo empuja hacia una reflexión más profunda sobre la equidad y la reciprocidad en las interacciones humanas. Además, la forma en que se presenta la necesidad también juega un papel crucial. El padre no se lamenta ni se queja. Su petición es directa y concisa. Esta economía de palabras, este enfoque en lo esencial, puede ser más impactante que una diatriba prolongada. Transmite una urgencia sin dramas innecesarios, una eficiencia nacida de la necesidad. Para el magnate, quien probablemente está bombardeado por solicitudes y demandas de todo tipo, esta presentación clara y sin adornos de una necesidad fundamental puede ser refrescante y, en última instancia, más convincente. No se trata de ganar una discusión o de apelar a la compasión sentimental, sino de presentar un hecho irrefutable: la sed. Este enfoque pragmático, paradójicamente, puede ser el que logre traspasar las defensas construidas por años de interacción en un mundo de negocios. Por otro lado, la actitud del padre ante la concesión del agua es igualmente reveladora. Si bien el alivio es inmediato, la forma en que lo acepta, con gratitud pero sin servilismo, refuerza su sentido de dignidad. No se convierte en un mendigo agradecido, sino en un individuo que ha logrado un intercambio, por pequeño que sea. Esta actitud puede ser más digna de respeto para el magnate que cualquier intento del padre por ocultar su orgullo o su desesperación. Piense en cómo un artesano, al recibir el pago justo por una pieza elaborada, lo acepta con la satisfacción de un trabajo bien hecho, no como un favor. De manera similar, el padre, al aceptar el agua después de ofrecer su esfuerzo, está validando el intercambio, reafirmando su propia agencia en la situación. Por ende,
la mera presencia del padre, barriendo el jardín, se convierte en un recordatorio tangible de la diversidad de experiencias humanas. Para el magnate, que opera en un entorno de alta tecnología y estrategias complejas, el contacto con la realidad física del trabajo manual, la tierra y el esfuerzo corporal puede ser una experiencia casi exótica. Es una confrontación con las bases de la existencia, un recordatorio de que, a pesar de los avances y la riqueza, la humanidad sigue estando intrínsecamente ligada a las necesidades más elementales. Considere la paradoja de un CEO que, rodeado de innovaciones digitales, se encuentra fascinado por la destreza manual de un jardinero que poda un rosal con precisión artesanal. La habilidad, la dedicación y el conocimiento profundo de la tierra, en este contexto, adquieren un valor que trasciende lo meramente económico. En consecuencia, la interacción, aunque breve, sienta las bases para una comprensión mutua que va más allá de la transacción inicial. El padre ha demostrado su voluntad de trabajar y su dignidad inherente. El magnate, al responder a una necesidad básica, ha ejercido una forma de autoridad que, en este caso, se manifiesta como una concesión de humanidad. La escena del jardín, por lo tanto, no es solo un punto de partida para la narrativa, sino un microcosmos de las complejas interacciones que ocurren cuando los límites sociales se encuentran y, potencialmente, comienzan a disolverse. La forma en que estas señales no verbales se interpretan y responden determina la trayectoria futura de la relación, abriendo la posibilidad de algo más profundo que un simple intercambio de servicios por bienes. La profunda resonancia de la empatía, especialmente en sus manifestaciones más inesperadas, se revela como el verdadero motor que impulsa la transformación en esta narrativa. Más allá del intercambio superficial de bienes y servicios, se gesta una conexión emocional que trasciende las barreras impuestas por la fortuna y la adversidad. Ahora, consideremos cómo la empatía, en su forma más pura, no requiere una comprensión intelectual profunda de la otra persona, sino una resonancia emocional, un reconocimiento de la humanidad compartida. El padre, en su súplica por agua, no está articulando una tesis sobre la desigualdad social, está expresando una necesidad visceral que cualquier ser humano, independientemente de su estatus, puede comprender en un nivel fundamental. La simple imagen de alguien sediento, luchando por saciar una necesidad básica, evoca una respuesta instintiva de compasión. Profundizando en esto, observemos cómo esta resonancia emocional puede ser un antídoto poderoso contra la desensibilización que a menudo acompaña a la riqueza extrema. Cuando uno está rodeado de abundancia, las privaciones ajenas pueden volverse abstractas, estadísticas frías que no conmueven el corazón. Sin embargo, un encuentro directo, una súplica tangible, rompe esa barrera. El magnate, al observar al padre, no solo ve a un indigente, ve a un ser humano en una situación de vulnerabilidad extrema. Es esta visión directa, despojada de intermediarios o filtros, la que puede activar esa chispa empática. Pensemos en cómo un niño, al ver a un animal herido, puede sentir una profunda tristeza y un deseo de ayudar, sin necesidad de comprender la biología o la ecología de la situación. La empatía infantil, en su crudeza, es un reflejo de la empatía humana en su forma más pura. Además, la reciprocidad de esta conexión es crucial. Si bien el padre inicia el contacto a través de su necesidad, la respuesta del magnate, ya sea por compasión o por una curiosidad insólita, abre la puerta a una interacción más profunda. La decisión de ofrecer no solo agua, sino quizás una conversación o una oportunidad, transforma el acto inicial de necesidad en un puente para la comprensión mutua. Es decir, la empatía no es un acto unilateral, requiere una apertura por parte de ambos individuos.
El padre, al exponer su vulnerabilidad, demuestra una confianza implícita en la humanidad del otro. El magnate, al responder positivamente, valida esa confianza y abre la posibilidad de que su propia visión del mundo se expanda. Por consiguiente, examinemos las ramificaciones psicológicas de esta conexión emergente. Para el padre, el alivio de su necesidad inmediata es solo el comienzo. La experiencia de ser visto, de ser escuchado y de recibir una respuesta positiva de alguien de un estrato social tan diferente puede ser un bálsamo para su espíritu. Le recuerda que, a pesar de las circunstancias adversas, la dignidad y la conexión humana son posibles. Por otro lado, para el magnate, esta interacción puede ser un catalizador para la introspección. Le obliga a confrontar las limitaciones de una vida definida únicamente por el éxito material y a considerar el valor intrínseco de la compasión y la conexión humana. Es como si, tras años de enfocarse en los números y las estrategias, de repente se encontrara ante un ser humano cuya experiencia de vida es un tesoro de lecciones no cuantificables. En suma, la verdadera riqueza, como se vislumbra en esta etapa, no reside en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de establecer conexiones humanas significativas. La empatía, actuando como un puente entre mundos aparentemente irreconciliables, demuestra que la humanidad compartida es el activo más valioso. La historia se está moviendo más allá de la simple supervivencia del padre y la opulencia del magnate, hacia la exploración de cómo estas dos realidades pueden enriquecerse mutuamente a través de la comprensión y la conexión emocional. La complejidad de las interacciones humanas se manifiesta a menudo en los espacios donde las expectativas sociales chocan con las realidades individuales. En este punto de nuestra narrativa, observamos cómo el magnate, al enfrentarse a la petición del padre, se ve inmerso en un dilema que va más allá de una simple transacción económica. Su mundo está regido por métricas de eficiencia, por la optimización de recursos y por la maximización de beneficios. Sin embargo, la súplica del padre, despojada de artificios y fundamentada en una necesidad biológica primordial, introduce una variable que desafía su marco de referencia habitual. Considere, por ejemplo, cómo un experto en logística, acostumbrado a optimizar flujos de mercancías a escala global, podría sentirse perplejo ante la necesidad de un individuo de obtener un simple vaso de agua, algo que en su universo se da por sentado y se gestiona a través de sistemas automatizados. La crudeza de esa necesidad, su carácter inmediato y personal, obliga al magnate a salir de su zona de confort analítica y a confrontar la dimensión humana de sus decisiones. Profundicemos en las implicaciones psicológicas de esta confrontación. Para el magnate, cuya vida puede estar marcada por una constante búsqueda de control y previsibilidad, la aparición de una necesidad tan básica y humana puede ser tanto perturbadora como reveladora. Le recuerda la fragilidad inherente a la existencia, un aspecto que a menudo queda eclipsado por el aparente invulnerabilidad que confiere la riqueza. Imagínese a un cirujano de renombre, acostumbrado a operar con precisión sobre el cuerpo humano, enfrentándose de repente a una situación donde la única herramienta disponible es la compasión, y el paciente no es un órgano enfermo, sino un ser humano en un estado de carencia. La impotencia inicial ante la falta de un protocolo establecido para abordar esa necesidad específica puede ser un punto de inflexión. Es en estos momentos donde las verdaderas prioridades y valores de un individuo se ponen a prueba, obligándolo a recurrir a recursos internos que quizás no sabía que poseía. Además, la dinámica de la ayuda ofrecida, lejos de ser un acto altruista desinteresado,
puede estar intrínsecamente ligada a la propia necesidad de validación del magnate. En un mundo donde el poder se ejerce a través de la influencia y el control, el acto de conceder un favor, de resolver una necesidad ajena, puede ser una forma de reafirmar su propia posición y su capacidad para generar un impacto. Piense en cómo un líder político, al inaugurar un nuevo hospital o al donar fondos para una causa benéfica, no solo está ayudando a otros, sino que también está fortaleciendo su imagen pública y su sentido de propósito. De manera similar, la decisión del magnate de ir más allá de la mera concesión del agua, quizás ofreciendo una oportunidad o una conversación, puede ser impulsada por un deseo subyacente de sentirse útil y de ejercer un tipo de poder que trasciende lo meramente económico. Por consiguiente, la forma en que el padre percibe y responde a esta ayuda es fundamental para la evolución de la narrativa. Si el padre acepta la ayuda con humildad, pero sin perder su dignidad intrínseca, refuerza la idea de que la conexión humana es posible incluso en las circunstancias más desiguales. Su gratitud, si es genuina y no servil, valida el acto del magnate y abre la puerta a una relación más equitativa, aunque las diferencias materiales persistan. Ahora, considere cómo un atleta de élite, al recibir consejos de un entrenador experimentado, los acepta con respeto y los aplica para mejorar su rendimiento, sin por ello ceder su autonomía o su identidad. De forma análoga, el padre, al recibir la ayuda, debe integrarla en su propia lucha sin que ésta socave su sentido de sí mismo. En resumen, este desarrollo se centra en cómo las estructuras de poder y las motivaciones psicológicas del magnate influyen en su respuesta a la necesidad del padre. La situación del jardín se convierte en un laboratorio social donde se examina la compleja interacción entre la eficiencia empresarial, la necesidad humana primordial y las motivaciones subyacentes que impulsan las acciones, revelando que la verdadera riqueza puede residir en la capacidad de conectar y generar un impacto significativo, incluso en las formas más inesperadas. La dinámica de la influencia sutil y las expectativas sociales implícitas a menudo dictan el curso de las interacciones, incluso cuando la necesidad es cruda y la respuesta parece simple. El magnate, acostumbrado a operar en un ámbito donde el poder se ejerce a través de la persuasión, la negociación y la imposición de términos, se encuentra ante una situación que subvierte su repertorio habitual. Su mundo está construido sobre la premisa de que cada acción tiene un costo y un beneficio cuantificable, y que las relaciones se basan en intercambios de valor mutuo, a menudo definidos por parámetros financieros. Por consiguiente, la petición del padre por un vaso de agua, algo que para el magnate representa un costo insignificante, pero que para el padre es vital, introduce una complejidad inesperada. No se trata de un contrato, ni de una inversión con retorno predecible. Es una demanda de humanidad que escapa a las categorías de su experiencia cotidiana. Ahora, considere cómo esta dinámica se manifiesta cuando nos enfrentamos a la obligación percibida de la riqueza. Se espera que los acaudalados actúen como mecenas desinteresados, o sus acciones están intrínsecamente ligadas a un deseo de validación social o a la búsqueda de una reputación impecable. El magnate, al responder a la necesidad del padre, podría estar actuando no solo por un impulso de benevolencia, sino también por una necesidad subyacente de reafirmar su propio estatus y su rol en la sociedad. El acto de conceder el agua o de ofrecer algo más se convierte en una demostración de su capacidad para impactar la vida de otros, un tipo de retorno no monetario que puede ser tan valioso para él como un acuerdo comercial exitoso.
Piense en cómo un político, al visitar un barrio desfavorecido y estrechar la mano de sus residentes, no solo está demostrando apoyo, sino también reforzando su imagen de líder accesible y preocupado. De forma similar, la interacción del magnate con el padre, aunque a menor escala, puede servirle como un recordatorio de su propia humanidad y de su capacidad para ejercer una influencia positiva más allá de las transacciones financieras. Además, la forma en que el magnate interpreta la súplica del padre revela mucho sobre su propia perspectiva del mundo. Ve al padre como un individuo con agencia y dignidad o como un mero receptor pasivo de caridad. Si el magnate se acerca a la situación con una actitud de superioridad, la interacción se limitará a una transacción de poder. Sin embargo, si percibe la resistencia silenciosa del padre, su esfuerzo por mantener la dignidad, a pesar de la adversidad, podría surgir un respeto mutuo. Este respeto, aunque no se exprese verbalmente, puede ser el catalizador de una conexión más profunda. Imagine a un mentor experimentado, acostumbrado a guiar a jóvenes talentosos, que se encuentra con un aprendiz que, a pesar de su falta de recursos, demuestra una tenacidad y una pasión excepcionales. El mentor, en lugar de simplemente impartir conocimiento, podría comenzar a ver en el aprendiz un reflejo de sus propios valores y aspiraciones, generando una dinámica de aprendizaje recíproco. Por ende, la acción del magnate al ir más allá de la simple concesión de agua, al ofrecer quizás una conversación o una oportunidad, no es necesariamente un acto de pura generosidad, sino una compleja maniobra que puede estar impulsada por una mezcla de altruismo, necesidad de validación y la búsqueda de una conexión humana genuina. El padre, al ser el receptor de esta atención, se encuentra en una posición de vulnerabilidad, pero también de potencial agencia. La forma en que responda a esta oferta, si la acepta con gratitud, pero sin perder su sentido de sí mismo, dictará la trayectoria de su relación. Piense en cómo un artista emergente, al recibir una crítica constructiva de un crítico de arte respetado, debe procesar esa información sin permitir que defina su identidad o su visión creativa. De manera análoga, el padre debe integrar la ayuda ofrecida en su propio camino, manteniendo la integridad de su lucha. En suma, el desarrollo de esta parte se centra en las motivaciones subyacentes del magnate al interactuar con el padre, explorando cómo las expectativas sociales y la necesidad de validación personal pueden influir en sus acciones. La situación se convierte en un reflejo de cómo la riqueza, lejos de ser un simple indicador de éxito, puede crear una compleja red de presiones y expectativas que moldean las interacciones humanas, abriendo la puerta a nuevas comprensiones de lo que realmente significa ejercer influencia y generar un impacto significativo en el mundo. La arquitectura de la influencia, tal como la ejerce un magnate, trasciende la mera autoridad contractual, se adentra en la persuasión psicológica y la gestión de percepciones. En este punto, observamos cómo la decisión del CEO de interactuar con el padre no es meramente una concesión de ayuda, sino una estrategia sutil de refuerzo de su propia posición, un acto de gestión de capital social que busca consolidar su imagen y su impacto. Su mundo opera bajo la lógica de que cada interacción, cada relación puede ser optimizada para un beneficio, ya sea tangible o intangible. Por lo tanto, la oferta de más que un simple vaso de agua, quizás una conversación, una oportunidad de empleo modesta o incluso un consejo, no surge únicamente de un impulso filantrópico, sino también de la necesidad de demostrar su capacidad para moldear realidades, para ser un agente de cambio, incluso en las vidas de aquellos en los márgenes de la sociedad.
Pensemos en cómo un estratega militar no solo dirige batallas, sino que también gestiona la moral de sus tropas, buscando inspirar lealtad y confianza a través de gestos calculados. De manera análoga, el magnate, al interactuar con el padre, está, en cierto modo, dirigiendo una microestrategia de influencia, donde el resultado deseado es una percepción de generosidad y poder benigno. Además, la forma en que el magnate interpreta la solicitud del padre como una oportunidad para ejercer su influencia revela una capa más profunda de su psicología. Acostumbrado a que sus decisiones tengan repercusiones significativas, el encuentro con una necesidad tan fundamental y personal puede ser una experiencia que lo confronta con la escala de su propio poder. Si bien está acostumbrado a negociar contratos millonarios, el acto de aliviar la sed de un hombre puede ofrecerle una satisfacción diferente, una validación de su humanidad que las transacciones comerciales no siempre proporcionan. Considere cómo un arquitecto, acostumbrado a diseñar rascacielos imponentes, podría encontrar una gratificación inesperada al diseñar una pequeña y funcional casa para una familia necesitada. Un proyecto que, aunque modesto en escala, tiene un impacto directo y tangible en vidas concretas. De forma análoga, el magnate puede encontrar en el acto de ayudar al padre una validación de su capacidad para generar un bien social, un tipo de ganancia que trasciende las cifras financieras. Por ende, la acción del magnate de ir más allá de la concesión del agua es un indicativo de su necesidad de proyectar una imagen de filántropo y líder visionario. No se trata solo de caridad, sino de una inversión en su propia marca personal y en su legado. El padre, al ser el receptor de esta atención, se encuentra en una posición de vulnerabilidad, pero también de potencial agencia. La forma en que responda a esta oferta, si la acepta con gratitud, pero sin perder su sentido de sí mismo, dictará la trayectoria de su relación. Piense en cómo un científico, al recibir financiamiento para su investigación, debe equilibrar la gratitud hacia el patrocinador con la necesidad de mantener la independencia intelectual y la integridad de su trabajo. De manera análoga, el padre debe integrar la ayuda ofrecida en su propio camino, manteniendo la autonomía y la dignidad de su lucha. En suma, el desarrollo de esta parte se enfoca en las motivaciones estratégicas y psicológicas del magnate al interactuar con el padre, explorando cómo la necesidad de proyectar una imagen de influencia y generosidad, así como la validación de su propio poder, pueden ser motores clave en sus acciones. La situación se convierte en un microcosmos de cómo la riqueza, lejos de ser un simple indicador de éxito, puede crear un complejo entramado de influencias y percepciones que moldean las interacciones humanas, abriendo la puerta a nuevas comprensiones de lo que realmente significa ejercer un impacto significativo y duradero en el mundo. Al tejer estas hebras, al contemplar la urdimbre de realidades que hemos explorado, emerge una comprensión más profunda, una apreciación de las fuerzas invisibles que conectan nuestras existencias. Hemos sido testigos de cómo las estructuras que parecen infranqueables, erigidas por la fortuna o la adversidad, pueden ser, en última instancia, transfiguradas por la chispa de un encuentro humano genuino. La forma en que las necesidades más elementales pueden desmantelar las barreras más sofisticadas y cómo la empatía, en su manifestación más pura, actúa como un solvente para los prejuicios y las distancias, se revela como un hilo conductor esencial. Es como si, tras navegar por aguas turbulentas de desigualdad, comenzáramos a vislumbrar un horizonte donde las corrientes subterráneas de nuestra humanidad compartida nos impulsan hacia un destino común. En virtud de estas reflexiones, el camino hacia una apreciación más completa se va despejando.
Hemos transitado por la crudeza de la necesidad y la opulencia, por la complejidad de las motivaciones humanas y la sutil arquitectura de la influencia. Ahora, al aproximarnos a la conclusión, la perspectiva se amplía, invitándonos a considerar el eco que estas interacciones dejan en el tejido mismo de nuestra comprensión sobre lo que verdaderamente constituye la riqueza. No se trata de una simple suma de experiencias, sino de la alquimia que ocurre cuando realidades dispares se funden, generando una aleación de entendimiento y perspectiva que enriquece a todos los involucrados. Es un proceso de refinamiento, donde las impurezas de la indiferencia y el juicio se disuelven, dejando al descubierto el metal precioso de la conexión y el mutuo reconocimiento. Reflexionando sobre este periplo hasta ahora, podemos percibir cómo las aparentes dicotomías de nuestro mundo comienzan a difuminarse, dando paso a una visión más integrada. Las lecciones aprendidas, las comprensiones forjadas en el crisol de estas experiencias, nos preparan para asimilar una perspectiva final que trasciende las meras apariencias. La convergencia de estas ideas nos impulsa hacia una apreciación renovada de la interconexión que subyace a todas nuestras diferencias, una fuerza silenciosa que, una vez reconocida, redefine nuestra relación con el mundo y con los demás. Es el momento de consolidar estas percepciones, de permitir que la resonancia de lo explorado nos guíe hacia una conclusión que ilumine el verdadero significado de lo que es valioso. Y así, en el eco silencioso del jardín impecable y el bullicio discreto de los barrios humildes, se desvela una verdad tan antigua como la humanidad misma. La verdadera riqueza no se mide en la opulencia de los salones ni en la escasez de los hogares, sino en la resonancia de un vaso de agua compartido. La súplica de un padre ahogado por la pobreza, al ofrecer sus últimas fuerzas por un sorbo de alivio, no fue solo un acto de desesperación, sino un llamado ancestral que resonó a través de los abismos sociales. Este eco, al encontrar eco en la sensibilidad inesperada de un magnate, desmanteló las rígidas estructuras de la indiferencia y la jerarquía, revelando la humanidad compartida que late bajo las capas de nuestras realidades. La conexión forjada entre el padre y el niño, mediada por la lucha visible y la necesidad palpable, se convirtió en el puente que unió dos mundos, demostrando que la empatía no es una virtud reservada para los privilegiados, sino una fuerza universal capaz de redimir y transformar. La narrativa nos ha llevado, paso a paso, a desmantelar la noción superficial de la riqueza, a cuestionar la primacía del capital sobre la conexión humana. Hemos visto cómo el esfuerzo físico, la dignidad en la adversidad y el anhelo de afecto son formas de capital tan valiosas, si no más, que las fortunas acumuladas. El magnate, al ser testigo de esta realidad, se ve confrontado no solo con la necesidad ajena, sino con la potencial vacuidad de su propio universo, un universo donde las interacciones pueden carecer de la autenticidad y la calidez que solo la vulnerabilidad compartida puede evocar. El niño, en medio de sus lujos, encuentra en la lucha del padre un reflejo de una humanidad más profunda, un anhelo de conexión que trasciende las posesiones materiales. Esta convergencia de miradas, de necesidades y de anhelos es el corazón mismo de nuestra exploración. La verdadera práctica comienza ahora, no en la reflexión pasiva de lo que hemos presenciado, sino en la activa siembra de esa comprensión en los surcos de nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros, en la vastedad de nuestras propias realidades, portamos la semilla de esa conexión, esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de reconocer la humanidad en el otro, independientemente de las circunstancias. La lección no reside en la resolución de un conflicto social, sino en la íntima revolución personal que nos invita a redefinir lo que verdaderamente valoramos.
Es un llamado a cultivar la empatía, a extender la mano, no por obligación o por cálculo, sino por la simple y profunda convicción de que en la resonancia de un gesto de comprensión mutua reside la más genuina y duradera de todas las riquezas. Al final, la opulencia se desvanece, la pobreza puede ser un obstáculo temporal, pero la huella de una conexión humana auténtica, esa es la herencia que perdura.